Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Muchas veces nos han pedido que les hablemos de quién puede dominar el mundo, de quiénes son aquellas manos que parece que mueven unos títeres. Hay quien habla que los títeres pueden ser políticos, los presidentes, los grupos de ministros que vemos en los países, pero encima de ellos pueden existir organizaciones, grupos de empresas, aquellos que mueven la economía. Hay quienes lo tildan a veces con una palabra inglesa que es think tanks, que serían los tanques de pensamiento. Esas personas que proponen ideas, proponen proyectos, no sé si en base a beneficios personales de su propia empresa. Estaba muy candente hasta hace poco tiempo, yo creo que también, ¿no? Esa Agenda 2030, donde dicen que tantas personas, tantos grupos tienen un interés. Hace poquito salía el tema del creador de Facebook, siempre con esa idea del mundo limpio, y apareció con un yate de $300 millones. Bueno, son conexiones que parece que no entendemos muy bien, ¿no? Aquellos que promueven unas energías limpias, un mundo completamente distinto al que conocemos por medio de esas tecnologías, pero ellos siguen utilizándolas. Es muy distópico. Pero existen grupos, sociedades. Cuando decimos sociedades secretas no quiere decir que no queremos saber qué personas hay, sino que hay proyectos que sí que son secretos porque se trabaja con diferentes gobiernos, se trabaja con grupos de inteligencia, se trabaja para algunos salvar el mundo. Hay muchos grupos también que están detrás de la guerra de Ucrania, que están de diferentes conflictos bélicos en el mundo. Así que nos sumergimos en ese espacio de quién domina el mundo, los think tanks. Comienza Abismo. Muy buenas noches, así que sean aquí bienvenidos a Aragón Radio, a esta zona bunkerizada donde solemos hacer cada semana, hacemos cada semana un programa dedicado a diferentes motivos, diferentes temas, y hoy es uno de esos que se puede hablar mucho, largo, pero que seguramente tampoco lleguemos a ninguna conclusión, que es lo bonito de estos temas. Así que abrimos mesa, abrimos aquí ese debate. Silvia Ladrero, ¿qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches, qué maravilloso este tema, los think tanks, que no olvidemos que al final son think de pensamiento y tank de tanque. Bueno, ahora veremos por qué, porque en realidad comenzaron siendo un arma muy importante en la Segunda Guerra Mundial. Pues para hablar de armas y tanques, coronel Francisco Rubio, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Estoy encantado de estar con vosotros esta noche y coincido, ¿eh? El tema es de los que me gusta. Es de los que, bueno, doy clases del poder en las relaciones internacionales, de quién mueve el mundo en la universidad, porque creo que es un tema apasionante. Bueno, pues alguien que le apasionan estos temas, alguien que ha investigado mucho, que se empeña y me echa la bronca, es que hay que hablar de esto, aunque hoy seguramente no hablemos de lo que él quiere, pero gran conocedor también de esas posibles conspiraciones que tenemos en el mundo, profesor Jaime Arenas, ¿qué tal? Buenas noches, Nacho. Después de unos cuantos años, por fin vamos a hablar de estos grupos, que a veces son más públicos, a veces son más discretos u opacos, pero que al final se reúnen para pensar y sobre todo para tomar decisiones que luego afectan al resto del mundo, ¿no? Hablamos de políticos, hablamos de académicos, hablamos sobre todo también de personas del mundo empresarial que cuando se juntan entre ellos, como decimos aquí en Aragón, a calzón quitao, y exponen sus ideas, sus ya son problemas, las 12, se puede contar. Exponen sus ideas, sus problemas y sus proyectos, llegan siempre a entendimientos entre ellos y luego somos nosotros los que los sufrimos para bien o para mal. Así una pregunta global. ¿Vosotros creéis o pensáis que un consejo de ministros, por ejemplo, o un presidente de un país puede decidir completamente el transcurso económico de los próximos 4 años de esa legislatura, o viene dirigido desde arriba? Hombre, vamos a ver.
la última decisión en lo que es la acción del gobierno, obviamente, emana del presidente y de sus ministros, que son quienes en un Estado democrático y de derecho, como el que está a día de hoy configurado España, son los que ostentan el poder. Lo que pasa es que, obviamente, ellos tienen presiones y muchas veces esas presiones son superiores. Por no hablar de que precisamente España es miembro de la Unión Europea, con lo que muchas de las decisiones importantes, por no decir todas, que afectan a España no se toman en España, se toman en Europa, y después, por la transposición de la normativa y de las directivas, afectan a la forma de gobierno de una jerarquía de España. Política. Efectivamente. Entonces, es verdad que, por ejemplo, aquí no existen como tal los lobbies, pero sin embargo en el Parlamento Europeo en Bruselas tienes oficinas de lobbies que se dedican a influenciar y, por qué no decirlo también en algunos casos, a dirigir las acciones políticas de los eurodiputados y de los grupos del Parlamento Europeo para tomar decisiones en uno u en otro sentido que sean favorables a sus intereses. Lo mismo pasa también en Estados Unidos. Por lo tanto, un presidente del gobierno decide todo lo que pasa en España. Sí, al final él es el que lo decide. ¿Lo decide libremente? Quizás esa sería la pregunta. Es decir, ¿los gobiernos tienen plena libertad para decidir sus acciones políticas? Mi conclusión, después de haber estudiado mucho este tema, es que no. Bueno, lo estamos viendo también en la actualidad política. Bueno, es que cuando determinados grupos empresariales o financieros te advierten, no vamos a decir amenazan, pues el político muchas veces se ve obligado a tomar decisiones que no serían las que él considera más adecuadas o ni siquiera las que él habría llevado nunca en un programa electoral. Pero si te viene un fondo de inversión, como por ejemplo BlackRock, tiene un volumen de negocio muchísimo mayor en varias veces que el Producto Interior Bruto de España, y te dice, mira, a ver, porque yo creo que por aquí no vas bien y a mí lo que me interesa es que hagas esto, pues lo haces. ¿Y por qué lo haces? Porque BlackRock tiene todas las empresas del IBEX 35 participadas en un gran porcentaje del accionariado. Es decir, es un fondo de inversión que no solo en España, sino en muchos de los países de Europa y del mundo controlan el sector empresarial. Entonces tú no vas a contradecir a alguien que con una decisión suya puede hacer que caiga la economía del país. Obviamente se negociará y se llegarán a acuerdos, pero yo no creo que tengan los gobiernos libertad para llevar acciones de gobierno de forma unilateral, y cuando lo hacen, pues pasa que nos encontramos con países que se van quedando un poco al margen y que además terminan estando un poco pues a la deriva, ¿no? Lo podemos ver con algunos países de Latinoamérica que no voy a mencionar. Al final el coronel sí que lo verá en su día a día, en sus clases. Esto es una tónica global y sobre todo hay un nivel global que parece que alimenta a un nivel estatal. Sin duda, es verdad, las decisiones las toman los que las tienen que tomar, pero son decisiones, como no podía ser de otra forma, condicionadas. Sobre lo de BlackRock, yo una de las fotos que pongo en mis clases es una captura del Twitter de Pedro Sánchez, del presidente de gobierno, en una visita a Estados Unidos, que sale con Larry Fink, el presidente de BlackRock, y aparecen los dos sonrientes y dice, también me he reunido, animo a la gente a que lo busque porque está en internet, lógicamente, también sonriente, también me he reunido con Larry Fink y hemos discutido 2021, pandemia, cómo salir de la que nos habíamos metido, hemos discutido cuáles serían las mejores fórmulas para salir adelante de esta crisis y tal en el ámbito internacional y global, etcétera. Y lo dice como una cosa positiva, ¿eh? No lo dice en plan, y el de BlackRock va y me está forzando y tal. Sí. Cuando viene a España lo recibe el presidente del gobierno, no lo recibe un ministro, y tienen mucho poder. El poder no solamente lo tienen estos fondos de inversión, el poder está muy dividido, muy dividido. La capacidad de influencia, los que mueven el mundo,
son muchos, pero entre otros, claro que son estos. No Y son en solo los muchos políticos. ámbitos, porque efectivamente estamos hablando de los políticos, también hay algunos que conocemos a nivel militar, ¿no? De hecho, ese es el origen, porque el think tank, como decíamos al principio, es tanques de pensamiento y se referían, durante esa época de la Segunda Guerra Mundial, se utilizaba para designar las salas seguras donde los militares, los científicos discutían esas estrategias, ¿no? Eso era lo que era el think tank, era el arma de la corriente de pensamiento donde nacía toda la estrategia militar. Pero hoy en día podemos encontrarlo no solo a nivel político, para influir directamente en qué estrategias se van a seguir desde los partidos en el gobierno o a nivel económico, sino también en cosas tan interesantes como, por ejemplo, la publicidad. Hay algunos de estos think tanks a nivel mundial que se dedican, por ejemplo, a meterse en instituciones como universidades. De hecho, no se salva ninguna. Está desde la Sorbona, Oxford, Cambridge. Todas las más prestigiosas tienen personas, estudiantes, que forman parte de estos think tanks y que los están utilizando para hacer estudios, por ejemplo, sociológicos. Muy utilizado en el terreno de la psicología, a estos estudiantes de psicología o de sociología, para que estudien qué es lo que más le llama la atención, por ejemplo, a los niños. ¿Qué opinan los niños de lavarse los dientes? ¿Qué color es el que más le gusta a la infancia en general, no solo a los niños o a las niñas? ¿Qué dibujitos son los que más están de moda? ¿Para qué? Bueno, pues por ejemplo, para hacer una pasta de dientes que les llame más la atención sobre otra. Para eso también se utilizan estos think tanks. La publicidad se basa precisamente en los estudios que publican estos lobbies, estas corrientes salen de ahí también para estos negocios. Es decir, estamos en realidad manipulados o estamos llevados al consumo gracias a estos think tanks, estas corrientes. Bueno, manipulados, se intenta manipular a la sociedad de forma constante. ¿Nos gusta realmente lo que nos gusta o nos están llevando a que nos guste? Bueno, yo creo que creemos, ¿no? Cada uno que no somos fáciles de manipular, creemos que lo que nos gusta es porque nos gusta, pero yo sé que hay cosas que yo utilizo que no es que me hubiesen gustado, sino que ha sido casi impuesto por un bucle vicioso que tú estás viendo de un uso reiterado de la sociedad. Pero sí, por supuesto que la manipulación y los medios de comunicación es la mayor manipulación. Las redes sociales es el mayor lugar de consumo de esta información que elaboran los think tanks. Esta mercancía, este mercado de datos de los usuarios es para eso, para que luego se venden a estas plataformas. Las redes, sí, es que las redes, hay una polarización que pienso que no existe en la sociedad hoy. Pero hablas a nivel político, a nivel ideológico. Político, ideológico, sí. Y es muy interesante, ¿eh? Este tipo de estudio de que seguramente las redes sea completamente irreal a la realidad. La red fomenta, está demostradísimo, fomenta la polarización porque te retroalimenta de tus gustos, ¿no? Los datos que decía Silvia, en las redes te acaba llegando lo que te está gustando. Entonces, empiezas a perder parte de la perspectiva y te metes en tu propia perspectiva. Y esa perspectiva se va agudizando. Como a mí me gusta ese tipo de mensaje es el que me llega por todos los tipos de redes sociales. Entonces, esa tendencia que todos tenemos, predisposición, prejuicio, llámale como quieras, se va agudizando. Eso no ocurría antes cuando el mensaje no te llegaba seleccionado para tu gusto. Antes te llegaba el mensaje que era la diferencia entre la red social y la comunicación, ¿no? En general. Sí, pero vamos a empezar a hablar ya ahora de estos grupos, pero hay una cosa que me encanta y es que hay un ejemplo muy claro de cómo la política que creemos que son los que dirigen o los que gobiernan, los que manejan, no puede con una empresa privada. Y hay un ejemplo muy claro, y yo lo quiero decir, creo que es el momento. Tenemos un buen colega, como lo he dicho muchas veces, Iker Jiménez con Horizonte. Los grupos políticos
intentando cargarse un programa. Esto es para un estudio muy grande de doctorado universitario. Y cómo diariamente, pidiendo, suprimir, no se ha conseguido, porque las propias empresas lo que dicen, no, es que nosotros tenemos un interés de difusión, un interés económico, un interés en general de mantener este producto. Pero claro, tú entiendes que si tú recibes una llamada continua, diaria, de diferentes estamentos políticos pidiendo cancelaciones, suspensiones o modificaciones de cualquier cosa y no se consiguen, del color que sea, y dices, pues igual es que la fuerza no es del todo política. Bueno, a ver, has mencionado quizás a Iker como caso paradigmático, yo creo, de la televisión y de la prensa española, en el sentido de que efectivamente en un momento dado, no hace mucho tiempo, aguantó unas presiones brutales de... Ni un año hace. Sí. De políticos, sí, se puede decir. De grupos políticos que lo que querían era la cancelación del programa o directamente la censura de algunos de sus mensajes. Yo recuerdo el episodio en el que creo que es la única vez que ha cedido, en el programa de Horizonte, en el que no pudo o no le permitieron emitir una entrevista, ¿no? Creo que fue al vicepere. Pero es paradigmático. Lo que pasa es que Iker tiene una cosa que también proporcionan las redes sociales, que son seguidores e influencia. Entonces, claro, cuando tú tienes seguidores, influencia y tus datos de audiencia son tan buenos, la propia empresa está dispuesta a sufrir esas presiones sin ceder, porque económicamente lo está compensando. Quizás la pérdida económica que sufre al no tener publicidad institucional la está solventando con el grupo cobro privado de empresas que se quieren publicitar en el espacio de Horizonte. Pero estamos viéndolo desde la perspectiva de que Horizonte, por ejemplo, ¿es un think tank en sí mismo o no? Porque para mí lo es. Tiene cierta... Hombre, está clarísimo. O sea, influye muchísimo y sobre todo en una parte de la población. Un think tank como tal, al final, es un laboratorio de ideas, es un instituto de investigación, son un grupo de expertos que se juntan para debatir, discutir y proponer cosas. En ese sentido, sí que podríamos decir que Horizonte no es un think tank a la vieja usanza, ¿no? Pero sí que efectivamente, pues al final cumple con varios de los requisitos, que es un tema de debate, expertos de diferentes opciones políticas, cuando hablan de política, o expertos en otras materias, pues cuando llevan jueces, pues expertos jurídicos, o cuando llevan algún tema de tecnología, expertos en tecnología, y debaten sobre eso. ¿Cuál es la diferencia? Que Horizonte deja abierta las reflexiones finales o las conclusiones para el televidente. Los think tank sí que sacan documentos, estudios o proyectos ya definidos para presentarlo a instituciones públicas, académicas, empresas, tal. Esa es la diferencia. Horizonte, digamos que sería una línea central, como la reunión del think tank, pero sin hacer las conclusiones. Una exposición de ideas y ahora usted saque su propia conclusión. Bueno, pues hay que apoyar estas causas. Jaime, ¿comenzamos? Bueno, a ver, yo cuando estuvimos hablando de hacer este programa, yo decía, efectivamente, el tema de los think tanks son importantes, pero a mí no me gustan, no me ha llamado tanto la atención estudiar los think tank públicos, los que sacan sus conclusiones públicas, los que se pueden ver las reuniones, como por ejemplo el Foro Económico Mundial, ¿no? El famoso Foro de Davos, o como por ejemplo RAND. El Instituto Elcano. Es que hay muchas instituciones que las tenemos en el día a día, pues FAES, Fundación de las Cajas de Ahorros, Círculos de Empresarios, el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Esto es súper interesante y también es un think tank. Es decir, no solamente están los secretos, que es de los que creo que a ti te gusta hablar, Jaime, sino que alrededor tenemos muchos en nuestro día a día y que salen en los informativos. Claro, efectivamente, a mí los que me gustan son los que son más opacos o discretos, como he dicho antes. Que hay unos cuantos. Pero porque yo considero que esos son los que realmente gobiernan el mundo. Los que realmente marcan directrices que luego se siguen a rajatabla por los estados, ¿no? Pues tenemos el Club Bilderberg, tenemos la Comisión Trilateral, tenemos a los Skull and Bones, tenemos el Bohemian Group. A mí, si queréis, hablaremos de estos cuatro, pero hay uno que no podemos dejar pasar porque los otros los hemos mencionado alguna vez,
pero es el Bohemian Group. Yo no sé si sabéis lo que es el Bohemian Group. Más o menos, pero Pero haznos aquí el resumen perfecto. Es la leche, ¿vale? O sea, este es Sí. un club para caballeros que se funda en San Francisco en 1872 y era al principio pues un poco pues para artistas, para periodistas, para gente que tenía ya cierta clase profesional, y entonces lo que hicieron era que se juntaban una vez al año en Sonoma County, que está en California, y bueno, allí tienen una finca, ¿no? Como un campamento de verano, y os tenéis que imaginar los típicos campamentos de Boy Scouts que salen en las películas americanas, ¿no? Una finca con sus casitas, esa entrada donde pone Welcome to, yo qué sé, Guyana Camp, ¿no? Y entonces ahí se juntan durante unos días, obviamente no hay que estar todos, y es tan secreto porque solamente una persona, un periodista, consiguió entrar y grabar lo que ahí pasaba. ¿Qué es lo que ahí pasaba? Ahí pasaba que te podías encontrar, por ejemplo, y de eso sí que hay alguna foto, porque claro, a veces se filtran algunas fotos o incluso alguien en su biografía no se da cuenta de dónde está hecha esa foto porque no se acuerda y la pone en su libro de memorias. Pues ahí te puedes encontrar, por ejemplo, a presidentes de Estados Unidos, antes de ser presidentes de Estados Unidos, tomándose unas cervezas en el campo. Pero es que 3 metros más allá está el presidente pues, de unas aerolíneas. Y un poquito más allá, un miembro de alto rango del ejército, y en la mesa de detrás está, por ejemplo, el subsecretario, el secretario de la CIA o de la Reserva Federal. Pero tú no puedes acceder a tomarte una cerveza No, como ciudadano de a pie. No, de hecho, Bueno. el perímetro está cerrado y controlado. Está prohibido, por supuesto, entrar. De hecho, una de las críticas que se hacen es la cantidad de recursos públicos que se hacen para impedir el acceso a esa finca privada, y los aproximadamente 100 empleados que cuidan la finca y que sirven las comidas y hacen la limpieza de las casitas donde duermen y tal, a las 8 de la tarde se van. Ujú. Claro, esto al final dices, bueno, pues es una finca donde van gente pues, con mucho dinero y muchos contactos y puestos relevantes en la sociedad. Van unos días ahí a pasar el tiempo. No. Ahí, entre otras cosas, que es lo que pudo este hombre grabar, se hacen rituales. Rituales tales como, por ejemplo, es muy famoso, ellos tienen como una especie de teatro dentro del campamento que está presidido por un gran búho, una lechuza enorme, ¿no? Casualmente similar a la que aparece en el billete de $1. Casualmente, no es casualmente, obviamente, pero bueno. Y casualmente igual que si miras la vista cenital de la Casa Blanca, la que los jardines forman. Pero bueno. Y ahí, por ejemplo, hay un vídeo de este periodista que consiguió infiltrarse en el que llevan en una especie de ataúd, camilla, no sé, es como una plataformita, llevan un cuerpo y lo queman. Por supuesto, todos los que están en el estrado del ¿Cómo que llevan un cuerpo? cuerpo humano. Muerto. Ya. O un maniquí. Ah. No lo sabemos. La cuestión es que no lo sabemos. Posiblemente eso sea una representación del poder que tienen. Hay quien dice, porque cuando tú ves el vídeo te das cuenta que todos los miembros de ese Bohemian Group que están en lo que sería el estrado o el escenario de ese teatro, es un teatro al aire libre, ¿eh? O sea, que nadie se imagine un teatro clásico, sino que es un escenario en mitad del bosque con gradas. Y en mitad el búho enorme que debe medir 6 o 7 metros por cómo se ven los vídeos. Bueno, pues van con una especie de uniforme tipo, iba a decir como los hábitos de Semana Santa, ¿no? Pues un poco parecido. Con sus Con ese túnicas. tipo de túnicas y tal. Y ahí están los que se denominan la vieja guardia, que son los que tienen una pertenencia de 40 años o más a ese club. Las mayores ya. También hay fotos en las que simulan el ahorcamiento de personas. Y no se sabe muy bien a qué se deben estos rituales, porque no existe una orden esotérica ligada a este Bohemian Group. Es como si lo que pasara durante esos 7 días se acabara ahí. Pero sí que los testimonios de gente que pues, ha salido rebotada, como en todos sitios, o gente que ha podido verlo, dice que hay una libertad total de hacer lo que quieras. Es decir, cuentan que es habitual, por ejemplo,
ver al presidente, o sea, habitual, que no sería extraño ver a un presidente de los Estados Unidos en calzoncillos o desnudo bebiéndose una cerveza con el director de la CIA hablando de fútbol, ni siquiera de política, o a grandes empresarios jugando a la petanca mientras se emborrachan hasta caer rendidos al suelo o drogándose. O sea, ¿Qué dices? sí, ¿Eh? o sea, es como una finca en la que hay una plena libertad para hacer absolutamente todo. De hecho, en su día, en su día no, cada vez que lo hacen, hay muchísimas protestas por parte de tanto de la población local de donde se hace como de fuera, pero sin embargo, cuando preguntas a los que viven allí, nadie habla de lo que pasa en el Bohemian Group, ni de lo que han oído, ni de lo que han visto todos aquellos que trabajan allí durante el día, que como he dicho, hasta las 8 de la tarde trabajan. ¿Cuál es la cuestión por la que he traído este Bohemian Group como si fuera un think tank? Pues porque precisamente en esa unión de grandes empresarios, de grandes políticos, de altos cargos del ejército o funcionarios o de la administración, es donde se hacen esos contactos y donde se toman decisiones que luego se van a llevar a cabo y se van a ver reflejados en acciones empresariales, en acciones políticas, en acciones administrativas. Y esto, todo el mundo que ha pertenecido a algún tipo de grupo tipo partido político, asociación, no sé, pues sabe que al final las relaciones se hacen echando la cerveza de después del acto. Eso lo tenemos claro. Y donde se habla de verdad, Sí. sin ningún tipo de siempre tapujo. se dice, dejad de hablar en el bar y hablarlo aquí. Claro, Ese es y donde se habla sin tapujo y sin miedo de los temas. Pero porque que es se han el tocado. momento no oficial, el momento sin acta. Pero efectivamente ahí es como los campos de golf. ¿Por qué los campos de golf? Dicen, está lleno de empresarios. Coño, ¿por qué van a hacer ahí negocios? Porque son en esos momentos de Mírate, es un distensión. buen golfista a tu derecha. Es en esos momentos de distensión donde se puede llegar a entendimiento, donde es más fácil llegar a acuerdos y donde se toman las verdaderas decisiones. Detrás de unos buenos vinos siempre hay buenas decisiones. No, tal cual. Y si no que se lo digan a Putin cuando se juntaba con Berlusconi. Yo no sé si habéis visto los vídeos, No. pero cada vez que quedaban los Eso dos tiene que dar miedo, en una cumbre ítalo-rusa, salían los dos más contentos que Chupita a dar la rueda de prensa. ¿Y tú, coronel, crees que esto va más allá o se queda como algo anecdótico estas reuniones? Bueno, mira. No sé. Yo, para empezar, a este tipo de grupos, de entidades, no les llamaría think tanks. Lo habéis explicado súper bien, lo que son los think tanks, habéis puesto ejemplos. Esto no son think tanks. Este tipo de grupos son clubes de élite. Ujú. Clubes de élite... Eso describe mucho mejor, desde Hombre, luego. por supuesto. Un think tank es, como has dicho, el Instituto Elcano o el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que es el de defensa, o FAES, o cualquiera de estos tan conocidos. Internacionales hay muchísimos. Esto no es eso. Estos son clubes de élite donde se reúnen personas poderosas en cualquiera de sus facetas, pues por los puestos que ocupan, por la influencia que tienen, todopoderoso. Si no tiene influencia, no es poderoso, por el dinero, son ricos, lo que sea, ¿no? O sea, hablas, perdona, de grupos como el que nos comentaba Claro. Jaime del Bohemian. ¿no? El Bohemian Group es un club de élite, igual que el Bilderberg, es un club de élite y donde se tejen redes informales. Claro, pero es una línea muy fina entre la propuesta que luego se va a aprobar en un estado con las creaciones de esas ideas. Yo sinceramente creo que el poder en el mundo está mucho más diluido de lo que se ha planteado, ¿eh? Porque voy a poner un ejemplo. Sí. Probablemente estos grupos tengan capacidad de influencia cero sobre Xi Jinping. Es muy probable. Así generamos un ¿verdad? debate. Sí. El presidente el que manda en China, para entendernos, ¿no? China es una palanca fundamental del poder en el mundo y cada vez más, ¿no? Luego, pretender que el mundo lo mueven entre 4 y tal me parece exagerado. Es cierto que estas redes informales seguro que llevan a decisiones que de una u otra forma nos afectan a los que estamos fuera y que no están bajo la lupa de un think tank
o de una formación política que podemos seguir, podemos saber cuáles son sus decisiones y demás. Eso no lo discuto, pero vamos, de ahí a que nos estén gobernando en el mundo los 4 que se reúnen, por muy poderosos que sean, me extraña mucho. Claro, Vamos, porque es que no me lo creo. los think tanks, como tal, en realidad son organizaciones que incluso a día de hoy tienen sus propios trabajadores que se dedican full time a eso. Es que además hay una diferencia. Estos grupos no tienen comunicación. Se reúnen y no hay prensa. Puedes ir a la página web de Bilderberg y es súper básica, porque tienen que tenerla. O sea, son opacos. Son opacos porque eso es lo que te permite que esta gente tan poderosa, de la que ha hablado Jaime, puedan hablar con libertad. Realmente con libertad. Si no, no podrían. ¿Rand se consideraría, por ejemplo, un think tank? Sí, yo Claro, creo que pues sí. Ese tan sí. opaco que uno de los grandes problemas que tiene es que los documentos no los suelen filtrar. Bueno, pero porque Rand es que es del Es, Ministerio de de, hecho, Defensa. el Es origen, que- ¿no? Pero Eso. no es A ver, opaco Jaime. porque estén planificando Pero claro, las cómo gobernar el decisiones- mundo, las sino porque decisiones están son planificando secretas. cosas, claro, pero están planificando cosas que afectan a la seguridad nacional de Estados Unidos. Claro, o sea, tú piensas, por ejemplo, que en el club Bilderberg, que a diferencia del Bohemian Club, yo sí que creo que es un think tank, aunque sea opaco. ¿Por qué? Porque tienen su orden de reuniones y de ponencias. Estaba viendo, por ejemplo, la que hicieron este año, del 12 al 15 de junio de 2025. Una vez termina la reunión anual del Club Bilderberg, entonces publican los temas que han tratado y los asistentes que han ido. Por ejemplo, pues trataron las relaciones transatlánticas, Ucrania, la economía de Estados Unidos, el Medio Oriente, Europa. Trataron temas sobre, por ejemplo, geopolítica de la energía y los minerales críticos, despoblación y migración. Otro día trataron el estado de la IA, seguridad de la IA, futuro de la guerra, clima. O sea, ¿Cuánta gente más o menos se junta en este club? Unos 130 aproximadamente. Entiendo que será una exposición de una persona y un debate si hay, ¿no? claro, pero para que te hagas una Y idea. diálogo O sea, libre. es un ciclo, casi como un ciclo de conferencias. Pero para muy, que- muy top. Sí, pero para con que- espacio para el diálogo, para la discusión, Claro. para tejer redes informales. Claro, para que te hagas una idea, hay unas personas que son, digamos, miembros continuos del club, que en España a día de hoy solamente tenemos a Ana Patricia Botín, Ujú. presidenta del Banco Santander, para que la gente se haga una idea del poder que tienes que tener para estar ahí. Y luego se va invitando gente. Antes, por ejemplo, teníamos a la Reina Sofía, pero la Reina Sofía ha dejado de serlo. Pues porque no le apetecerá o se habrá jubilado, ¿no? Está con sus perritos. Claro. Pero teníamos gente que ha ido, pues por ejemplo, Juan Luis Cebrián, que era el presidente del Grupo Prisa, pues también era uno de los habituales en el Club Bilderberg, José Manuel Entre Canales de Acciona, Alberto Ruiz Gallardón y Pedro Solbes. O sea, estamos hablando de gente a la que muchas veces, además, yo sé que por ejemplo fue Pablo Casado, están preparando a veces para llegar al poder. Y esto es así. Y cuando el Club Bilderberg se reúne en España, después de la crisis del 2008, en el 2009 se reunió en España, porque el Club Bilderberg va cambiando la ¿cómo se llama? La sede. La sede, o sea, la ubicación de la reunión. Y de hecho, ese 2009, que fue en Atenas, pero se hablaba sobre la crisis en España, fue José Luis Rodríguez Zapatero a tranquilizarlos y decirles, oye, no toméis determinadas decisiones, por favor, porque, ya veréis cómo esto sale adelante, ¿no? Refiriéndose a la economía principalmente de Grecia, Portugal y España en ese momento. Entonces estamos ante un think tank, pero que no publica sus conclusiones, que únicamente dice los temas sobre los que va a hablar y que gracias a que se mantiene en secreto todo lo que ahí se habla, pues Ana Patricia Botín, y esto me lo estoy inventando, puede decir que vaya mierda la OPA que ha lanzado el BBVA sobre el Sabadell, que ellos tienen pensado en 3 años lanzar una 10 veces mejor. Ujú. Claro, eso no lo puede decir públicamente la presidenta del Banco Santander. ¿Por qué? Porque hundiría las acciones del BBVA. Claro, claro.
Pero Eso es en una reunión cerrada sí que puede decir, nosotros tenemos un proyecto de seguir adquiriendo banca europea y española y tal. Claro, eso sí, en una reunión secreta que no se va a hacer público y que no va a salir a la luz. O un ministro de defensa puede llegar aquí, sobre todo en estos últimos años, que se está tratando como cuestión principal la guerra ucraniana, y decir, oye, nosotros tenemos datos sobre que ha pasado esto, esto y esto, y vamos a ver cómo en vuestros gobiernos podéis influir para dirigir las acciones hacia aquí, pues no nos vayan a pillar por la retaguardia y no nos demos cuenta los rusos. Pero, ¿no? Por ¿y el ejemplo, oscurantismo y la conspiración sobre este grupo, de dónde viene? Viene de la necesidad de libertad, de poder hablar determinados temas que son extremadamente sensibles. El problema es que cuando lo hablan, al final ellos tienen sus actas de las reuniones y muchas veces se toman decisiones en conjunto para luego proponer pues determinadas cuestiones. Público, por ejemplo, es el hecho de que el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, que es otro think tank, es un socio principal de la ONU para la implantación de la Agenda 2030, ¿no? Por el desarrollo de las ideas. Sin embargo, el Club Bilderberg nunca va a estar ahí. Se va a mantener, al margen. Claro, es que también tienen sus líneas. El Club Bilderberg es de línea capitalista y de libre mercado, y reconocido por ellos. Oye, y una cosa que has dicho, porque he visto datos, tú fíjate cómo se han adelantado, en el mejor de los casos, eso si no lo han forzado al futuro. Fíjate, en Bilderberg en el 91 participó Bill Clinton antes de ser siquiera nombrado candidato como del Partido Demócrata. O sea, eso es la preparación. Y en el 93, 2 años después, participó Tony Blair, 3 años antes de ser primer ministro de Reino Unido, ¿no? Un semillero de en el mejor de los casos tienen buena información, ¿no? Sí, más que buen ojo, ¿no? Porque no creo que eso sea... Yo creo que es que directamente los llevan allí para tantearlos y después, si les gustan, apoyarlos para llegar a ser candidatos. De hecho, antes has mencionado... Es que ahí está el apoyo de las campañas políticas tan importante. Claro. Antes has mencionado a Larry Flynt, al CEO de BlackRock, y el otro día vi una entrevista en la que le preguntaban, ¿pero qué poder tiene BlackRock en los gobiernos y tal? Y él, de una forma muy calmada y como no pasa nada por hacer esto, dijo que él, en los países que él consideraba importantes, uno de ellos era España, por supuesto que en secreto se reunía y conocía personalmente a los principales candidatos a la presidencia del país, del gobierno. Y que candidatos. Y que por eso la relación que él tenía era personal, a nivel de los políticos, que era personal, porque él les conocía en persona. Dice, yo no les llamo por teléfono, yo los conozco en persona. Mantenemos una reunión para conocernos y para estrechar lazos. Y me da igual que gane uno u otro, porque yo he estado con los dos. Y les he contado mi película la misma. Claro. Eso es. Mira, es que es normal. Es que lo raro sería lo contrario. Es que ya dando cifras a lo que ha contado antes Jaime, BlackRock gestiona 13 millones y medio de billones. 13,5 billones españoles de dólares. O sea, trillones. No consigo verlo. El Producto Interior Bruto del año pasado de España, o sea, todo lo que produjo, gastó, toda la riqueza de España del año pasado fue 1,30 y tantos billones. 10 veces España. Entonces, claro que los conoce personalmente y claro que le atienden. ¿Cómo no lo van a atender? Creo que la diferencia podríamos deducir de estos grupos de poder y los think tanks, corrígeme si me equivoco, Paco, al final es que esto es como un baremo, estos grupos de poder, es como si se juntasen para hacer un baremo de la situación real que está ocurriendo en ese momento en los diferentes países a nivel internacional. Mientras que los think tanks tienen una premisa que es la que intentan analizar para luego proponer a los agentes que están participando. Para proponer o hacer prospectiva también. Efectivamente. Pues tú haces prospectiva, no estás decidiendo lo que va a ocurrir, te estás adelantando a ello. Eso es. Uno está más centrado, estos grupos de poder, en el presente, y los think tanks es más adelantarse a años venideros. Efectivamente. Sí. Bueno, por ejemplo, Rand, sí que me gustaría hablar de él. Una de las de lo que ellos
organizan, ¿no? Pues después de la Guerra Fría, reorganizar un orden mundial. A ver, Luego reorganizar y hacer el contraterrorismo e inteligencia de la era, fue una era, después del 11S. Bueno, pues son fechas claras. Por ejemplo, en el 2020 finaliza su proyecto de ciberdefensa de Rusia y China, ¿no? Y desde el 2020 a hoy, el tema de la pandemia, inteligencia global y la guerra en Europa. claro, pero fíjate, por ejemplo, las declaraciones que hizo Dennis Healy, que fue uno de los miembros fundadores del Club Bilderberg, que dijo lo siguiente: decir que estamos luchando por un gobierno mundial es exagerado, pero no completamente desacertado. Nosotros pensamos que no podemos seguir luchando para siempre unos contra otros para nada y matando a gente o dejándola sin hogar. Por ello creemos que una comunidad única a lo largo del mundo sería algo positivo. Claro, entonces estamos hablando que lo dijo hace 40 años. Bueno, pero eso se sigue comentando, claro. ¿Sabes? La cuestión es, vale, no quieren ser un gobierno mundial, pero quieren que lo haya. Y si lo hay, ¿quién lo va a gobernar? Pues al final, las grandes corporaciones, ¿no? El otro día, en una charla que di, hice un poco la comparativa entre el poder que estaban teniendo los estados y las grandes corporaciones, como al final corporaciones como Google, por ejemplo, como Nvidia, como BlackRock, pueden llegar a través del poder económico o del poder de los datos que manejan a ser pequeños estados sin territorio, ¿no? Y gobernar y hacer que los gobiernos, como decíamos antes, tomen decisiones. Bueno, pues esto es un poco parecido. Al final, yo creo que no es tan diferente al think tank público, solo que este es discreto. Por eso he dicho que son discretos u opacos, pero al final es lo mismo. A mí me Yo gustaría... creo que- perdona, Paco. No, No, lo de si quieren un gobierno único, global y tal, pues la verdad es que la tendencia actual no es esa, porque sabemos, ¿no?, que el mundo, el orden es una globalización fragmentada, más fragmentada que hace 20 o 25 años. Luego no les está saliendo muy bien si siguen con esa idea, que probablemente no. Pero, y sobre lo de Rand, que quería hablar Nacho. Pues un laboratorio de pensamiento militar. Exactamente, es un laboratorio de ideas. Se ha convertido ya en un laboratorio de políticas públicas, porque se ha abierto, ¿no? La parte de pensamiento militar es la defensa es una de las políticas públicas. Bueno, fue su inicio, ¿no? Claro, fue el inicio y Pensar la razón en lo de ser. impensable que era la guerra nuclear. Y el Departamento de Defensa es una parte importante de RAND. En España, el Ministerio de Defensa es el 100% del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que es distinto. Eso pero quería bueno, preguntarte justo. en RAND es en parte, solamente en parte, de defensa. Ahora se dedica más a políticas públicas, entre las que están, por supuesto, las de seguridad nacional. Mira, hablan aquí sobre RAND, ¿no? Que pensaban lo impensable, que sería que la guerra nuclear real entre superpotencias en el mundo. Pero dicen que muchos conceptos que empezaron en el año 1948, se convierten en doctrina militar. Por ejemplo, la destrucción mutua asegurada, que es el MAD, la estrategia de disuasión escalonada, teoría de juegos aplicada a crisis nucleares, modelos matemáticos de intercambio nuclear, el concepto, esto no sé qué es, primer golpe y el segundo golpe, el valor estratégico de bombarderos, ICBMs y submarinos nucleares, que es la tríada, ¿no? Primer golpe y segundo golpe te vuelve a Camp Century, ¿no? Es poder responder al primer golpe. Ujú. Que tú tengas garantía de poder responder al primer golpe. ¿Eso qué significa? Eso es disuasión. Eso lo haces para que sepas que aunque golpees primero y por sorpresa, voy a mantener la capacidad de responder. Para eso voy a sacar mis misiles nucleares fuera de territorio estadounidense y los voy a meter en plataformas subterráneas dentro del hielo, etcétera. Fue la razón del Como lo de proyecto. Groenlandia. Sí. Mira, RAND desde el 2010 a la actualidad se trabaja en la segunda era nuclear. Ellos lo que se centran es en China como potencia nuclear paritaria, la modernización rusa de misiles hipersónicos, la IA en sistemas de alerta temprana, el riesgo de decisiones automáticas o autónomas y el uso nuclear táctico en conflictos regionales como está siendo ahora mismo en Ucrania, Corea y Oriente Medio.
Es que esto suena a película, pero para hacer una respuesta a tiempo, aparte de tener la alerta temprana, tienes que poner en marcha la tecnología de inteligencia artificial, es decir, respuestas automatizadas, porque no va a dar tiempo a que un ser humano tome la decisión. Y esto se parece mucho, ¿no?, a algunas películas que... O sea, el ordenador tomaría la decisión. Terminator y demás. El ordenador tomaría la decisión por aquel que abre, rompe la tarjeta con sus números de código. Por falta de tiempo. Esto todavía no está, pero la tendencia en los vectores misilísticos y la forma de crucero y demás que hay ahora, yo creo que estamos abocados primero a la detección desde el espacio y a una reacción instantánea. No puedes esperar a que se tome la decisión. Pues qué miedo a que esa IA sea hackeable. Toda IA es atacable, entre otras cosas hackeable. Se puede atacar de muchas formas. Una de ellas es hackeándola, pero también se le puede... La inteligencia artificial es muy vulnerable al engaño y a los ataques premeditados. Ese es uno de los grandes problemas. Es que entonces los diseños de esta IA son los diseños del botón del futuro de la humanidad. Porque si esa IA decide responder de una forma con esta guerra nuclear... Yo creo que precisamente esto esta gente lo que quiere evitar es lo que veíamos en la película Juegos de Guerra, que es una película del año 83. ¿Sí? Para el que no la haya visto, voy a hacer un spoiler total, en la que un chico se conecta de repente por internet, aquellas primeras redes que no se llamaban ni internet, ¿no? Y se conecta a un juego, a un servidor que tiene juegos, y de repente se pone a jugar a juegos de guerra, que así se llama, y resulta que está jugando contra una inteligencia artificial del NORAD, del ejército de los Estados Unidos, y el NORAD, ese programa del NORAD, no se da cuenta que en realidad es un simulacro. Claro, ¿por qué nos cuenta la película? ¿Por qué instalan ese ordenador, ¿no?, para tomar decisiones en tiempo real de respuesta ante un ataque ruso? Porque el científico en la película que lo programa se da cuenta de que durante un simulacro, que no sabían que era un simulacro, muchos de los operadores de los misiles, creo que era en aquellos tiempos, creo que eran los Minutemen, que eran estos misiles que están en silos subterráneos, que salen en mitad del medio oeste estadounidense, ¿no?, y van hasta Rusia para bombardear, al ser armas nucleares no quisieron girar la llave. Y se da cuenta que a la hora de ordenar un ataque nuclear, el factor humano de ese soldado, claro, o el rango que tenga de girar la llave sabiendo que va a matar a 1 millón de personas que viven en una ciudad a 8.000 kilómetros, es posible que ese soldado diga: yo no voy a ser el responsable de matar a 1 millón de personas. Y por eso, bueno, pues la película va un poco de eso. ¿Qué es lo que expone esta cuestión la cuestión de la inteligencia artificial aplicada a este tipo de decisiones es que, desde mi punto de vista, debería ser una inteligencia artificial dirigida a automáticamente dar las posibles respuestas, pero no a dar la última respuesta. Mira. Porque si la última respuesta es como el Matrix, ¿no?, que el ejército de las máquinas dicen hay 1 millón de personas, pues hacemos 1 millón de enemigos, de centinelas. Si la respuesta es: me han lanzado 2 misiles, yo lanzo 3... Mira, yo os dejo aquí la clave, es peligroso, ¿no? Lo que Rand habla sobre este riesgo nuclear, que es a lo que trabajan ellos, ¿no? Dicen que el mundo es más peligroso ahora que en los años 80 por las siguientes cuestiones: más potencias nucleares, más armas hipersónicas, la IA en alerta temprana es necesaria, y ciberataques capaces de confundir radares. Entonces te dicen que la probabilidad de guerra por error es mayor, porque hay saturación de sensores, automatización excesiva, el problema de la decisión en milisegundos y posibilidad de ataques falsos o spoofing. Entonces allí te dicen que lo importante es entrenar bien un algoritmo y una interpretación errónea en una crisis global. Es interesante porque, fíjate, tengo aquí uno de los últimos informes de Rand Corporation de julio del 25, que se titula ¿Cómo la inteligencia artificial podría afectar a la grandeza y la decadencia de las naciones? Bien, pues en este informe Rand Corporation
plantea 8 escenarios por los que se puede ir derivando el devenir de la sociedad internacional, ¿no? En los 8 escenarios que plantean, la inteligencia artificial es la que va a hacer decantarse hacia un lado o hacia otro el resultado. En los 8 escenarios. O sea, fijaos la importancia que le da este think tank a la inteligencia artificial y a que de verdad tenemos que los gobiernos deberían ponerse en el estudio de una forma más específica, porque esto es lo que va a manejar el mundo al nivel que lo hizo en su momento la máquina de vapor o cualquiera de estos. Totalmente. Estamos entrando en la era de la inteligencia artificial. No sé cómo se llama. Igual se llama era de la robótica, que se podrá llamar así, pero estamos cambiando de era, sin duda. Para poner en perspectiva estos trabajos de Rand, para que entiendan quién está detrás, Rand tiene casi cerca de 2.000 trabajadores, ¿eh? O sea, ahí no son 5 académicos pensando. De esos 1.800 y pico trabajadores que tiene, más de la mitad son doctores en sus especialidades. Es decir, es gente muy sesuda, muchísima gente. Hay prácticamente todos los campos de la ciencia, de todo tipo de ciencias, los tienen cubiertos y yo me tomaría muy en serio los informes de este think tank. Pero entonces lo que ellos hacen es generar estos informes y se pasan al mundo político para aprobar ese informe y que ya esté todo preparado por si llega ese momento. Porque los informes, no significa que todos los informes sean operativos o tengan capacidad de ser operativo. Algunos informes para tener una visión mejor de cómo evolucionan las sociedades, el mundo, las guerras, todo lo que habéis hablado antes. Y hay otros que sí pueden tener una componente operativa que impliquen decisiones políticas para lanzar adelante pues lo que habéis explicado. Por ejemplo, cómo debería ser la defensa ante un escenario nuclear que está cambiando, ¿no? Pues ahí hay que tomar decisiones. Por ejemplo, Jaime ha abierto un punto muy, muy, muy controvertido a día de hoy. Pienso que esto sí que polariza, por ejemplo, YouTube, que son vídeos como es el foro de Davos con todo el tema de la Agenda 2030, de cómo hay ataques. Al final lo que se consigue es unas discusiones continuas, pero discusiones las más problemáticas, que son las discusiones en familia, que tú estás en casa con los amigos y estás sobre estos temas que son decisiones de estos grupos. Porque esto es una decisión de uno de estos grupos. Claro, es que el problema a veces de estos grupos es que lanzan unas ideas que muchas veces los gobiernos las cogen como propias para llevarlas a cabo, pues porque les parece bien, porque dicen, bueno, pues mira, esta idea que ha salido en el Foro Económico creo que podría ser aplicable en este caso a España y vamos a hacer algún tipo de ley o vamos a sacar algún tipo de política para hacerla. Entonces, claro, la gente muchas veces cuando ve según qué cosas que dicen en el foro de Davos, sobre todo cuando se ponen la gorrita de fans de la Agenda 2030, pues hombre, es como para tirarte de los pelos, ¿no? Porque esta es la gente que decía que las ciudades tienen que tener a 15 minutos andando o en bicicleta el ciudadano todos los servicios para no coger el coche. Que coger el coche era un atentado medioambiental. Son los que dicen que tú no puedes coger que no deberías coger un avión para un trayecto que puedas hacer en tren en menos de 3 o 4 horas. Lo que comentaba al principio, que claro, ellos luego no predican con el ejemplo y tú los ves llegando. Pero la mayor concentración de jets privados del mundo a lo largo del año se produce cuando en Colonia se celebra el Foro Económico Mundial, en Davos concretamente. O sea, es que son gente que sí, vende unas ideas preciosas, pero que luego ellos no lo predican. Son esta gente la que dice, y estoy hablando en concreto del Foro Económico Mundial, el que dice que no tendremos nada y seremos felices porque viviremos de suscripciones o alquileres. Ahí se ve claramente la ideología política que tiene en contra de la propiedad privada del individuo. Yo, por ejemplo... Es que dirán, nosotros somos 200, ellos son millones y millones. Bueno, pues más vale los millones y millones que no, claro, por 200 no va a pasar nada, ¿no? Claro, entonces yo, por ejemplo, cuando escucho, porque me gusta escuchar las conclusiones del Foro Económico Mundial y veo qué políticos lo fundaron y qué políticos están detrás y
cuáles son las ideas que tienen, cuáles son las ideas sobre las que debaten y sobre todo cuáles son sus conclusiones, pues claro, para mí es un think tank que es totalmente contraria a mi forma de pensar. Pero eso no quiere decir que al político de turno una de las ideas que el Foro Económico Mundial tenga y exponga le pueda gustar y la pueda aplicar, ¿no? Por eso hay partidos de izquierdas y de derechas que tienen ideologías cada uno en las antípodas del otro. Pero, bueno, efectivamente son muchas veces, sobre todo el Foro Económico Mundial tiene mucha pegada, entenderme la expresión. Son decisiones y conclusiones que en este caso están llegando a la Unión Europea y están llegando a España, sin ningún tipo de duda. Es que al final los think tanks estamos hablando todo el rato de los que están, dijéramos, adscritos a ideologías, ¿no? Pero hay muchos que no lo están y que de hecho muchas veces se establece la siguiente pregunta y es: ¿los think tanks son mercenarios? Porque hay muchas de las decisiones que corresponden a intenciones empresariales y que luego eso se analiza, se estudia y se vende a los gobiernos o al mejor postor para que esa idea originaria de una empresa se compre como la panacea para nuestro país. Pues lo ¿no? mejor es que te dicen que muchos son sin ánimo de lucro. Es que en teoría los think tanks son sin ánimo de lucro. Pues prácticamente todos lo son claro. así. Lo que pasa que luego tienen una estructura con empleados que se dedican a eso que evidentemente hay que pagarles, ¿no? Sí, pero son sin ánimo de lucro. Pero los think tanks, una de las características que tienen normalmente es que tienen orientación política. Actualmente la mayoría sí. muchos De hecho, sí. yo quería Orientación preguntarte, Paco. ideológica, más que política, ideológica. O sea, la tienen. Entonces, bueno, pues luego cada uno cada uno irá a beber a las fuentes de los think tank que le apetezca. Porque think tank de política, pues en España hay unos cuantos. Ujú. Pues es que la política lo está absorbiendo todo. Porque Claro, originalmente no eran tan así, pero efectivamente se han convertido en eso. Entonces, el Partido Socialista irá a ver qué han pensado los del think tank X, el Partido Popular irán a ver qué han pensado estos y pues el resto de partidos irán a ver qué han pensado estos grupos en concreto que sé que tienen una orientación Bueno, de hecho, Espinosa de los ideológica. Monteros, por ejemplo, ha creado su nuevo think tank, Atenea creo que se llamaba. Sí, por ejemplo. Pues Pues efectivamente. de ahí obviamente van a beber partidos de centro-derecha o de derecha. Pero seguramente pues Podemos y Sumar no se fijarán mucho en lo que haga ese think Sí, tank. sí. Coronel, con respecto al Instituto Español de Estudios Estratégicos que hemos nombrado antes, que este es un think tank que pertenece al Ministerio de Defensa, ¿no? Sí. Y luego también el Instituto Elcano. Sí. ¿Qué diferencia hay entre ellos y en realidad se dedican a estrategias a nivel... O sea, ¿podríamos asemejarlo a la inteligencia del país o no tiene nada que ver? O... La diferencia es de quién depende. El Instituto Elcano sería del gobierno y el de estudios estratégicos de defensa, ¿no? El IEE, el Instituto Español de Estudios Estratégicos, se dedica específicamente al área de la seguridad nacional e internacional. Entonces, trata mucho y en profundidad y con estudios muy sesudos, pues cuestiones de terrorismo, amenazas, la guerra del futuro, etcétera. Por Pero ejemplo, eso sí. el CNI también lo hace. No, el CNI se dedica a otras cosas. Se dedica a otras cosas. El CNI se dedica a cuestiones operativas, sobre todo, ¿no? Fundamentalmente. Es decir, la relación del CNI con las amenazas es localizar con nombre y apellidos Lo que a está esas ocurriendo amenazas, ya, ¿no? La del Instituto Español de Estudios Estratégicos es identificar tendencias, ¿no? Pues las amenazas ahora son más de este estilo, son menos institucionales, son más de grupos informales, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial de la que hemos hablado antes, la estudian todos, pero cuando la estudia el Instituto Español de Estudios Estratégicos, la estudia el año pasado publicó, o este año no recuerdo, un monográfico sobre inteligencia artificial, en donde en los conflictos armados, cómo se emplea
se va a emplear y qué importancia va a tener en los conflictos armados y cómo va a cambiar el paradigma de la guerra. El Instituto Elcano, pues también estudia la inteligencia artificial, pero no específicamente en los conflictos armados, sino en un ámbito más social, más abierto, más de la política, más de otras políticas públicas y demás. Más de relaciones internacionales Por ejemplo. que Me os voy a comentar así en esta recta final, ¿no? Mitre, que es uno de estas think tanks, ¿no? Pero está considerado como uno de los más altos secretos que tenemos. Jaime no lo conocía mucho, ¿no? Y los clientes principales, Departamento de Defensa, la CIA, la NSA, DHS, Fuerzas Aéreas, Agencia de Seguridad Cibernética, etc. Bueno, la mayoría de los proyectos están clasificados, son infraestructuras bastante complejas y sobre todo hacen operaciones especiales y operaciones espaciales. Y aquí hay un tema muy, muy curioso de cómo ellos sobre todo se centran en algo que te gusta a ti, que son los cibercomandos, y luego lo que están haciendo es hacer diferentes estudios estratégicos sobre los drones y guerras autónomas, con los sensores de drones militares, la autonomía ética, que esto tantas veces hemos hablado contigo. Y es la red de mando para un momento de crisis. Entonces, aplicar la IA para los drones y la guerra autónoma, porque esto va a pasos agigantados. Esto ya tienes, tenemos el teatro de Ucrania, donde el empleo de los drones es masivo y sistemático, y donde poco a poco se están introduciendo no sistemas autónomos, pero sí drones reforzados con inteligencia artificial, que no es exactamente lo mismo. Son drones que tienen cierta autonomía para algunas tareas, normalmente para navegación, o sea, para moverse. Sí. Pero es un paso intermedio, vamos subiendo escalones, y el escalón final va a ser la total autonomía de los sistemas de armas. A mí me da mucho miedo este tipo de cosas, porque hace poco vi un prototipo de una especie de androide, y luego también estaba la versión cuadrúpeda, como si fuera un perro robot, que lo que llevaban era reconocimiento facial, y cuando detectaban el objetivo le disparaban. Claro, en este caso lo hacían con muñecos a los que ponían fotografías, ¿no? Obviamente no iban a utilizar personas de verdad. Pero me da miedo, ¿no? Me da miedo que algún día pues pase como en las películas, que de repente un dron se ponga a 10 metros tuyo, te reconozca facialmente, alguien le haya dado una orden, te dispare y te mate. Bueno, la tecnología existe ya, ¿eh? Claro, no, ya sé que existe. El problema es que yo no sé si eso se está utilizando. Es decir, yo no sé si eso se está utilizando, me refiero en teatros de operaciones. Los sistemas de reconocimiento facial se están utilizando en Ucrania desde la primera semana de la invasión. Concretamente el sistema de Clearview AA. Porque el dueño y fundador y CEO de Clearview se lo ofreció a Zelensky, y desde el primer momento se está empleando. Es un sistema de reconocimiento que tiene una base de datos, la última vez que lo consulté, de más de 50.000 millones de fotografías. O sea, que cualquiera de nosotros y de los que nos están oyendo, que sepan que están en la base de datos de Clearview. Y Ucrania, ¿para qué lo emplea? Pues para, primero, los puestos de control. Porque imaginaos en una situación de guerra, sobre todo al principio, para identificar a personas, para identificar a infiltrados rusos que se hacen pasar, que se intentaban hacer pasar por población, por desplazados. Y tal. Entonces ellos meten una imagen del que se busca. Tú le pones tú le haces una foto a una cara y te dice quién es. Pero, ¿y esto de qué bebe? ¿De las redes sociales, sobre todo, de lo que subimos? Exclusivamente de las redes, no de las redes sociales, de Internet. O sea, cuanto más expuesto públicamente estés, más posibilidades tienes de estar en la base de datos. No tienes que haber aparecido en Internet tu cara nunca. Porque además da un poco igual cuándo, porque tiene una capacidad de actualizar tu imagen. O sea, sobre una imagen tuya de hace 25 años, calcula cuál es tu imagen de cara pues eso actual. En un país desarrollado es imposible a día de hoy. Esto en Europa está prohibido.
utilizarlo, pero claro, No, pero digo el no estar expuesta a una imagen. no, por a eso red, no. pues eso. Por eso he dicho que estamos todos. Con que un periódico te haga una fotografía general de donde hay 10 personas haciendo una fila de unos libros. Es que aunque tú pero no tengas esa igual no una vale. red social, con que la tenga un amigo tuyo y te haya Y te sacado, ya ya está. estás. Claro, la diferencia está en que si sales en una foto general de la calle, Bueno, bien. Es no muy no estás identificado. a la persona como Pero tal. yo que soy muy mal pensado, no me sorprendería que casualmente estos de Clearview, sin saberlo, hayan comprado una base de datos de los DNIs de todos los españoles que ha sido hackeada. O de Bueno, cuando, Jaime, o cuando perdona, hackearon, perdona, escucha, de o cuando cualquier- hackearon la DGT, pues todos los carnés de conducir de España con toda la fotografía, con todos los O de datos. cualquier hotel. Fíjate, es De cualquier factible- compañía de hoteles es que. factible, que- pero yo creo que ni lo además, necesitan, que por además favor. cedes los... Es factible, Jaime, pero sinceramente no lo necesitan. Si tiene una base de datos brutal, si es que todo el mundo, nuestra cara ha aparecido en internet antes o después varias veces. Pero, a ver, no nos vayamos tan lejos. Tengo en la mano mi móvil. Este móvil, si tú vas aquí a la parte de abajo, lo tengo clasificado por álbumes de personas que salen en mis fotos. Es decir, mi propio móvil, como el de vosotros, me imagino, y el de mucha gente que nos estará escuchando, el propio móvil, cuando haces una foto, identifica a las personas de esa foto Sí. y te la mete, pues mira, pues aquí me ha hecho el propio sistema operativo una carpeta de mi gata Lola, otra de mi otra gata, otra de Nacho, otra de Jaime. Estáis Sí, todos en cada una de vuestras Las carpetas. imágenes que te mandan últimamente ya te dicen imágenes de fulanita. ¿Cómo sabe que son las imágenes de fulanita? Pues claro que lo saben. Es Si una, lo tenemos en nuestra propia claro, mano, ¿cómo no lo van a tener está ellos? ahí. Claro. Y se usa, por ahora, ya te digo, bueno, en las fosas comunes sirvió mucho en Ucrania para identificar a las personas que están en las fosas comunes. También para documentar crímenes de guerra hechos por Rusia, también lo han utilizado. Y claro, tú le pones eso, como se ha comentado antes, se lo pones a un sistema de armas, o sea, a un robot armado y le das la orden de a determinada cara eliminarlo y es totalmente autónomo. Es que no necesita un operador a distancia ni nada. Lo busca hasta que lo encuentra, Claro. como Terminator, que decías antes. Bueno, pues al final estamos expuestos a manos ajenas a las nuestras y a Hombre. decisiones. Va a ver, tú Y puedes tomar tu y propia pobres- decisión, pero si a nivel global o estatal se toma una línea, pues Y pobres las no es gatas de fácil Silvia. huir de esa línea. Me ha dejado preocupado que el móvil tenga identificadas a tus gatas, porque claro, Ujú. en un posible genocidio gatuno, tus gatas están expuestas. Ahí están. Sí, sí. Tú, Es Jaime, que no tengo más que fotos de mis gatas en el móvil, es por eso, ¿no? Jaime, tú serías Hazle una operación de estética para cambiarle la cara. Pobrecitas. un rebelde de cualquier toma de decisiones de esta índole. Sí, hombre, todo aquello. Pero no de esta índole, sino de aquellas que afecten directamente a la vida de las personas. O sea, podría defender un dron con reconocimiento facial que detuviera a una persona que está investigada por la comisión de un delito para ser llevada a comisaría o al juzgado y ser juzgada. Pero de ahí a que una máquina tome la decisión de matar a una persona, bueno, yo es que ya os lo he dicho muchas veces, que además yo no soy partidario de la pena de muerte, ¿no? Yo soy partidario de la cadena perpetua, pero no de la pena de muerte. Entonces, me parece que es ya un salto que debemos intentar evitar dar. Ujú. De hecho, recuerdo que en la película de Juegos de Guerra que os decía, que os comentaba antes, la conclusión final de la película es cuando le ponen a jugar al ordenador, que se llama Joshua, le ponen a jugar al 3 en raya y contra sí mismo. Y cuando ve que no es capaz de ganar, entiende el juego y el concepto de destrucción mutua asegurada. Y dice, extraño juego. La mejor forma de ganar, o la única forma de ganar, es no jugar. Sí. Y yo creo que hay cosas con las que es mejor no jugar porque el resultado es siempre perder. Pues sí, Qué gran reflexión de vida, ¿eh? sí, sí. Esto pondremos de epitafio, Jaime. Coronel, antes, acabamos ya, ¿eh? Has dicho, dice, bueno, es que lo que estáis hablando es de clubes de élite que no son think tank.
Pero claro, la línea es tan fina muchas veces que tú buscas el CFR, que es el Council Relation. Estos se definen, comienzan en 1921 y ellos se definen como un think tank y un club de élites políticas, económicas y de inteligencia. Es el Comité de Relaciones Exteriores, ¿no? Vale, para que la gente lo entienda. Bueno, pero ellos entonces, los miembros que hay aquí, directores de la CIA, del FBI, de la NSA, expresidentes, secretarios de Estado, embajadores diplomáticos, CEOs de grandes empresas, de financieras, académicos y figuras del complejo militar industrial. Claro, es curioso porque dices, ¿en qué se basan ellos? En el control intelectual del debate internacional. Esto es maravilloso. Y bueno, en su revista lo que hacen sobre todo es la justificación de conflictos bélicos, preparar el mundo para cambios globales y anunciar las doctrinas políticas. Esto es de ellos, ellos lo están diciendo. Sirve y es un punto de encuentro para banca internacional, inteligencia, diplomacia, grandes empresas energéticas y tecnológicas. Y lo que dicen, cuando se busca cómo funcionan ustedes, pues ya lo ponen ellos, que es una cantera de diplomáticos, escuela de poder y filtros de élites. Y son un think tank. Claro. Y club de élite. Ellos mismos dicen que son las dos cosas, porque son dos cosas distintas. Si fueran sinónimos, dirían una de las dos. Pero aquí, es decir, tú interprétalo como quieras, como un club de élite o como un think tank. Bueno, nosotros pues mira, parimos todas estas cosas. Cuando publican la revista, están trabajando como un think tank. Uh-huh. Cuando se reúnen de forma informal a hablar de sus cosas, están actuando como un club de élite. La revista es la de Foreign Affairs. Foreign Affairs. Habría que ver si efectivamente sin ánimo de lucro o no. Eso nos daría la respuesta. No, más. sin ánimo de lucro. Bueno. Ellos dicen que sobre todo en la revista lo que marcan es la agenda del G20, la OTAN y la Unión Europea. Que hace reuniones Bueno, externas. A ver, Foreign Affairs es una revista del máximo prestigio mundial en las relaciones internacionales. Uh-huh. O sea, es un think tank potentísimo. También actúa, yo no lo sabía, me acabo de enterar ahora, actúan también, funcionan también como un club de élite, como un sitio donde esos personajes de los que has hablado tienen relaciones informales y pueden hablar de sus cosas sin que se publique en su revista. Comparten sus ideas. Y luego el que quiera que las continúe desarrollando. Claro, pero la cuestión es, ¿existe algún think tank que no esté formado por personas de la élite? Ya Sí, sea del claro. mundo empresarial, El que nosotros académico, creemos, Jaime. científico. No, porque Pero necesitas tú a te gente que refieres, sepan. pero te refieres a los mejores en lo suyo, Claro. no a una élite Claro. estamental Bueno, jerárquica de la sociedad. Perdona, yo los que conozco y los que has citado, expresidentes de gobiernos, grandes directivos de empresas, Es que cualquier think todos los tank que han cojas, dominado por ejemplo, su país. Por ejemplo, cualquier think tank que cojas, si imaginemos que es un think tank que se dedica a debatir, yo qué sé, sobre la literatura española. Ujú, ¿vale? Que los hay. Exacto, Sobre que el los hay. teatro, sobre... Claro, ¿qué pasa? Que al final vas a tener, pues seguramente, a los mejores críticos literarios, a catedráticos de literatura de diferentes universidades, vas a tener a escritores, pero al final vas a tener a un tío muy poderoso, muy influyente, que es el que lo ha montado, el que lo está pagando y el que se lucra o el que altruistamente fomenta esto. Con lo cual los think tank al final se convierten en clubs de élite. Bueno, hay que Sí, hacer sí. otro programa de clubes de élite. Y para hablar profundamente de todo esto. Pero esta dosis nos ha venido muy bien para conocer el mundo. Silvia, un Me ha placer. encantado, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, nada, oye, esto son propuestas, llevamos aquí 6 años así con propuestas de Jaime, esta propuesta de Jaime. Coronel, un placer. El placer es mío, gracias. Jaime, ¿qué? Que voy a crear el think tank Abismo y así nos convertiremos en miembros de la élite. No, a mí me parece, me parece una Y gran gobernaremos el mundo. idea. Sí, puede Ya lo existir. haces, Jaime. Ya. En fin. Y- Lo intento cada noche. Y nada, nosotros nos marchamos. Simplemente, pues que por mucho que intenten crear su independencia intelectual, mental, pues hay mucha gente pensando por ustedes. Y sobre todo, pues ese pensamiento es el que seguramente se ejecute, una palabra muy interesante también para estas cosas, se ejecute en un futuro a nivel global o a nivel estatal. Pues nada, muchas gracias por todo. Y bueno, si siguen aquí en la radio, pues yo a las 9:30 les espero en la Cadiera. Así que hoy hacemos doblete. Próxima semana más, aquí Abismo, Aragón Radio. Un abrazo.